Gracias, Naomi. Y aún no ha sido identificado el hombre que fue acribillado esta madrugada en la marginal Valdoriotti de Castro frente a la Plaza de los Salceros en Santurce. Sin embargo, la policía ofrece su descripción para poder identificarlo. Se trata de un joven de entre 20 y 25 años de edad, de tez negra, cabello rizado de color negro y ojos marrones. Al momento de los hechos vestía un abrigo negro, una camiseta blanca, camisilla gris, pantalones cortos color vino y medias largas blancas. Además, tiene un tatuaje de una cruz en el dedo anular de la mano derecha y a esta hora se desconoce el móvil del crimen, que sigue siendo investigado por el CIC de San Juan. De otra parte, hoy también es noticia el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal a los proyectos de la nueva reforma contributiva. Sin embargo, una resolución conjunta podría abrir la puerta a un cheque de alivio contributivo este año. Luisa Sotero conversó con expertos y nos explica este nuevo capítulo de la reforma. En los próximos días comenzará el periodo de erradicación de planillas. Ayer además se presentó una resolución conjunta en la legislatura, cuyo propósito es que las personas que devenguen $150,000 o menos anualmente reciban un cheque de alivio contributivo. La planilla se va a llenar de la misma manera que se llenó en el año pasado. Esta medida que se presentó, en esencia lo que busca es dar un crédito al contribuyente basado en una fórmula que se establece en esa resolución. El contribuyente en esencia no tendría que hacer básicamente nada que no sea llenar su planilla y cumplir con los requisitos que se establecen en la resolución. Sobre esta medida se ha indicado que estos cheques serían emitidos una vez finalice el ciclo contributivo de este año de aprobarse esta resolución. Este cómputo que va a utilizar el Departamento de Hacienda para otorgar el beneficio contributivo ocurre, como quien dice, behind the scenes, ya que entonces Hacienda va a hacer el cómputo y le va a remitir al contribuyente que le aplique el crédito. Y mientras se evalúa esta resolución conjunta, también continúa sobre la mesa el proyecto de reforma contributiva, el cual fue rechazado por la Junta de Supervisión Fiscal debido a las inconsistencias con el plan fiscal vigente. Es un beneficio que es por solamente un año contributivo. El financiamiento para este beneficio, en contraste con lo que es la reforma contributiva, donde hay que tener unos ingresos recurrentes y permanentes, en este caso el financiamiento es de una reserva que identificó el gobierno que no se han utilizado al día de hoy. La Junta en ese comunicado señala que estos proyectos, a pesar de que reduce las tasas contributivas para muchos contribuyentes, no es una reforma contributiva que sea holística y capaz de encaminar el proceso económico de Puerto Rico a largo plazo. La medida en cuestión que la Junta rechazó era una medida que meramente atendía el asunto de las tasas de los individuos. Pero el sistema tributario en Puerto Rico se compone de muchos componentes, entre ellos la contribución sobre ingresos de las corporaciones. La contribución sobre ingresos de las corporaciones de Puerto Rico es una de las más altas del mundo. La gobernadora, por su parte, sostuvo que cumplirán con la reforma contributiva tal como fue prometida. Puerto Rico tiene una de las tasas contributivas sobre el ingreso más alta en el mundo. Si nosotros queremos continuar siendo competitivos, tenemos que revisar esto. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Aunque esta semana no se ha reportado un incremento mayor al esperado de contagios con el virus de influenza, la declaración de epidemia continúa activa. Por eso, el Departamento de Salud estableció 4 centros de vacunación. Caliester Toro llegó a uno de los centros donde el secretario de Salud lleva a cabo un recorrido. Adelante, Cali. Así es, muy buenas tardes. Bueno, todavía aquella persona que quiera vacunarse contra la influenza y no lo haya hecho, tiene la oportunidad de hacerlo en diferentes establecimientos o puntos que se han ubicado en diferentes lugares de Puerto Rico para ello. Precisamente me encuentro en uno de estos y es en Plaza Las Américas, en donde estarán vacunando hasta las 9 de la noche hoy, de igual manera el día de mañana. Conmigo se encuentra el secretario del Departamento de Salud. Secretario, más de 300,000 personas se han vacunado. Sin embargo, continuamos haciendo el llamado. Sí, el llamado. Para bajar estos casos hay que hacer 2 cosas. Vacunarse los mayores de 6 meses y los cuidadores de los menores de 6 meses y romper las cadenas de contagio. Tenemos este fin de semana en 4 centros comerciales: Plaza de América, Plaza del Caribe en Ponce, Plaza Centro en Cagua y Santa Rosa Mall en Bayamón. Todavía hasta el lunes por la noche no tenemos el informe próximo,
Pero, por ejemplo, el pico que se decía que iba a ocurrir por las fiestas de la calle San Sebastián, aunque seguimos altos sobre el umbral epidémico, parece que no se va a ver en ese informe. Cuando mencionas seguimos alto, ¿cuál fue la última estadística que tuvo en términos de reporte? La semana pasada teníamos 3.131 casos sobre el umbral epidémico. Las 2 semanas que estuvimos más altos tuvimos 3.700 casos. Hasta el martes pasado, el informe del martes, iban 128 fallecimientos, solo 5 estaban vacunados, 2 de esos fallecimientos eran pediátricos. Secretario, ¿llegaremos al punto de nuevamente requerir la utilización de mascarillas? No, esto no es COVID. Nosotros no va a haber ciertas actividades, no va a haber uso de mascarilla obligatorio. Claro, la gente tiene que ser sensata. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, nosotros también estuvimos conversando con algunos de los participantes que decidieron vacunarse durante el día de hoy. Vamos a escuchar por qué decidieron hacerlo. Regularmente lo hago por rutina, pero ya que se dio el alza, pues aprovecho también. En mi casa vive mi suegra, personas mayores, y también tengo familiares que están embarazadas, así que, en el trabajo los casos de influenza han subido mucho, así que definitivamente para, uno, prevención y segundo, para proteger a nuestros familiares envejecientes. Igualmente porque tengo una embarazada a punto de parir y pues por prevención. Bueno, por lo pronto la información que tenemos desde Plaza Las Américas. Recuerde que tiene la oportunidad hasta las 9 de la noche para venir a vacunarse. Volvemos al estudio. Ahora bien, ¿será posible la reubicación familiar en casos como el de Loíza o este de Toa Baja? La compañera Luisa Sotero conversó con una abogada y una psicóloga y nos tiene respuestas a este interrogante. Y durante los pasados días se han reseñado varios casos con respecto a menores. Algunos de esos menores expuestos a condiciones insalubres y otros casos que han llegado al tribunal con la erradicación de cargos. Pero todos estos casos traen sobre la mesa un tema y es la reunificación familiar. Pero va a ser bien determinante los hechos, lo que haya ocurrido y la intención. Por ejemplo, no te puedo decir que el caso que se alega de trata sea el mismo caso del caso de Loíza, porque esta mamá ha mostrado interés e intenciones, además de que los casos no son iguales. Para que se dé una reunificación familiar es necesario que exista apertura al proceso terapéutico, así como el cumplimiento de las recomendaciones del Departamento de la Familia, entre otros requisitos. En ese interín, pues se evalúan los menores para saber el estatus emocional, si hay traumas, si han identificado traumas relacionados a lo que ha ocurrido. Y en estos casos se dan dos tipos de procesos. Uno es el civil, en donde el Departamento de la Familia entra para la custodia, y el segundo es el criminal, cuando entra el Departamento de Justicia. El Departamento de la Familia tiene 72 horas una vez remueve a los menores para inmediatamente acudir al tribunal y que un tribunal entonces ratifique que esa remoción fue una remoción que se hizo conforme a derecho. Es importante que se conozca que esto es un procedimiento civil, no implica cargos criminales, no implica que se le va a dañar el récord de buena conducta. Algunos delitos podrían estar bajo la Ley de Protección de Menores y se clasifican principalmente como delitos por negligencia o por maltrato. El hecho de que haya una erradicación criminal, por ejemplo, de maltrato o negligencia, no impide que como quiera se comience un proceso civil para intentar una reunificación. En este tipo de casos siempre se evalúa el bienestar del menor. De hecho, tan reciente como ayer se erradicaron cargos contra una madre por patrón de maltrato de menores, trata humana, negligencia y agresión en el municipio de Isabela. Pero existen ciertos tipos de delitos donde es bien difícil la reunificación, por ejemplo, el de trata humana, maltrato grave o sobre todo agresión sexual. Ante estos escenarios se hace un llamado a vigilar el entorno y a la comunidad, prestando atención a señales como el aislamiento, el aseo personal y el estado físico o emocional de los menores, entre otros factores. Nosotros todos tenemos un deber ciudadano de velar, de si conocemos que puede estar ocurriendo algún tipo de maltrato, algún tipo de negligencia, indicarlo. Para Telenoticias, Luisa Sotero. Miren esto, no se pueden perder el siguiente reportaje. Lo que parecía antes una moda pasajera, hoy se perfila como un fenómeno sostenido. Se trata de la influencia de Japón, Corea y China que se ha incorporado a la vida cotidiana de muchos puertorriqueños. La comida, música, entretenimiento y cosmética son algunos aspectos que han sido influenciados por la cultura asiática. Caliester Toro hoy nos lleva a una repostería donde la fusión entre Japón y Puerto Rico moviliza a cientos.
La influencia de la cultura japonesa, particularmente la animación originaria de Japón, ha transformado hábitos de consumo y entretenimiento entre los puertorriqueños. Hay un montón de eventos en Puerto Rico consistentemente. A juicio de este fanático del anime, es la manera en que se relatan las historias y el respeto que imparte la cultura japonesa la que ha provocado un mayor interés entre los boricuas. Es toda la historia y lo profundo que pueden ser y lo innovador que pueden ser a la hora de poder contártela. Te ayuda a superarte, a ser tú mismo. Con la misma influencia, vemos restaurantes y cafeterías, como es el caso de Hotki, una repostería que integra la diversión y el dulce japonés. Nace alrededor de lo que a nosotros nos gusta desde jóvenes. Por lo menos en mi generación, pues nos gustaba mucho lo que era el anime, la cultura, lo que era ir a ver películas, Dragon Ball, cosas así. Pues siempre crecimos viendo ese tipo de cosas. Y pues el poder adaptarlo es más un sueño. Primero teníamos la repostería, lo que era puertorriqueña, y teníamos lo que era el Collectible Shop, la tienda de colectibles. Y luego de eso pues decidimos como que fusionarlo. En la cafetería y tienda de artículos de colección predominan las cartas coleccionables y competitivas basadas en la saga de videojuegos Pokémon. Lo más que movemos es cartas, Funko Pops, figuras coleccionables, peluches, de todo un poco. Integrando los postres japoneses. Y en la repostería asiática vas a ver Japanese cheesecakes, vas a ver daifukus, vas a ver dorayakis, vas a ver cosas parecidas a los pancakes, cosas parecidas mucho con pan. Los Jellycats fueron un trend en Japón y pues yo decidí traerlo aquí a Puerto Rico. También tenemos lo que son las frutitas de One Piece y nosotros las trabajamos con un mousse relleno y le ponemos cheesecake japonés adentro. Siempre tratamos de que sean lo más auténtico posible, pero nosotros le añadimos ese toquecito de dulce, porque el puertorriqueño no le gusta lo soso. Achay Hernández es la encargada de confeccionar los postres. Aunque no ha estudiado repostería, su educación va más allá en busca de llevar al puertorriqueño a Japón con solo un bocado. Yo viajo para Japón y yo voy a coger unas clases especializadas de todos los postres asiáticos. Bueno, de todos los postres que son de Japón. Y ya después de marzo, ahí es que yo voy a venir con una mentalidad de cosas completamente nuevas. La cafetería y tienda de juegos está localizada en la avenida Franklin Roosevelt en San Juan y permanece abierta todos los días de 10 de la mañana a 10 de la noche. Para Telenoticias, Cali Estertor. La confirmación del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico de que la osamenta hallada en el municipio de Rincón corresponde a un cuerpo humano añade una nueva capa de complejidad a un panorama ya marcado por interrogantes. No es solo un hallazgo aislado en una carretera del oeste del país, es una pieza más en un rompecabezas que por ahora carece de nombre, historia y contexto claro. El descubrimiento ocurrió en la tarde del viernes en el kilómetro 15.6 de la carretera PR 115, en el barrio Ensenada de Rincón. Tras una evaluación inicial, los especialistas confirmaron que los restos óseos son de origen humano. Así lo indicó la antropóloga Meisialet Ortiz Quiñones, directora de la Unidad de Identificación Humana del ICF. Por ahora no se ha corroborado ninguna identidad. Esa ausencia de nombre es muchas veces el inicio de los procesos forenses más largos y delicados, cuando la confirmación no trae respuestas inmediatas. Confirmar que una osamenta pertenece a un ser humano es un paso crucial, pero apenas el primero. A partir de ese momento se abre un proceso técnico complejo que puede extenderse por semanas, meses o incluso años, dependiendo del estado de los restos y de la información disponible en las bases de datos. Los especialistas en antropología forense analizan elementos clave, características óseas, posible edad, sexo biológico, estatura aproximada y señales de trauma. Cada detalle puede acercar a una identidad o al menos descartar hipótesis. Sin embargo, cuando los restos están fragmentados o expuestos al ambiente por largos periodos, el margen de certeza se reduce
En este caso, las autoridades han sido claras, no hay por el momento correspondencia con ninguna persona identificada. Eso mantiene abiertas todas las líneas investigativas. Un hallazgo que desconcierta el municipio de Rincón, conocido principalmente por su actividad turística y su costa, no suele asociarse con este tipo de escenas. El hallazgo en una vía pública, aunque no necesariamente reciente, plantea preguntas inevitables. ¿Desde cuándo se encontraban allí los restos? ¿Fueron trasladados? ¿Corresponden a un caso antiguo o reciente? Estas preguntas no se responden con rapidez. La ciencia forense trabaja con tiempos distintos a los de la inmediatez mediática. Cada conclusión debe estar respaldada por evidencia verificable, no por suposiciones. El caso paralelo de Naranjito, mientras se procesa el hallazgo en Rincón, otro escenario mantiene la atención de las autoridades. En el municipio de Naranjito fueron encontrados supuestos restos humanos consistentes en tejido blando. A diferencia del caso anterior, aquí aún no se ha confirmado si se trata efectivamente de restos humanos. Los fragmentos fueron trasladados al ICF para su análisis. Este procedimiento es estándar y necesario, ya que no todo tejido encontrado en escenas abiertas corresponde necesariamente a origen humano. Solo mediante pruebas especializadas se puede establecer esa determinación con certeza. La coexistencia de ambos casos, aunque no implica relación directa, aumenta la percepción de inquietud pública. Sin embargo, las autoridades han sido cuidadosas en no vincularlos sin evidencia. La importancia del rigor forense en un contexto donde la especulación suele ganar terreno, el trabajo del Instituto de Ciencias Forenses cumple una función esencial: separar hechos de conjeturas. Cada comunicado breve, cada confirmación parcial, refleja un proceso que privilegia la exactitud por encima de la velocidad. La directora de la Unidad de Identificación Humana enfatizó que la corroboración del origen humano responde a una evaluación inicial. Eso significa que el proceso continúa. Identificar no es solo reconocer restos, es reconstruir una historia a partir de fragmentos. El impacto en las comunidades. Para los residentes de Rincón y Naranjito, estos hallazgos generan preocupación, pero también una espera silenciosa. En muchos casos, la aparición de restos humanos revive memorias de personas desaparecidas, familias que aún buscan respuestas y comunidades que cargan con preguntas no resueltas. La falta de identidad no solo es un desafío técnico, es una carga emocional colectiva. Cada cuerpo sin nombre representa una historia inconclusa. ¿Qué sigue ahora? En el caso de Rincón, los próximos pasos incluyen análisis más profundos de laboratorio, posibles comparaciones con bases de datos de personas desaparecidas y evaluaciones para determinar antigüedad y causa de muerte, si es posible establecerla. En Naranjito, el primer paso es confirmar el origen del tejido hallado. Solo entonces se podrá hablar de un caso forense formal. Ambos procesos avanzan de manera independiente, bajo protocolos estrictos y con la cautela que exige este tipo de investigaciones. Un cierre necesario, sin sensacionalismo. Los hallazgos de restos humanos siempre despiertan inquietud, pero también exigen
responsabilidad informativa, confirmar lo que se sabe, reconocer lo que aún no se sabe y permitir que la ciencia haga su trabajo es fundamental para no añadir ruido a procesos ya complejos. Hoy, lo único certero es esto. En Rincón se hallaron restos óseos humanos sin identidad confirmada. En Naranjito se analizan fragmentos cuya naturaleza aún está por determinarse. Todo lo demás está en manos de la investigación forense. Y mientras esa investigación avanza, la prioridad sigue siendo la misma: dar nombre, contexto y verdad, sin prisa, sin especulación y con el rigor que cada vida merece, incluso y sobre todo cuando ya no puede hablar por sí misma. Cuando el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico confirma que una osamenta corresponde a un cuerpo humano, no está cerrando una historia, sino abriéndola. En el caso de Rincón, la confirmación científica convierte un hallazgo fortuito en una investigación humana de largo aliento, donde cada hueso se transforma en un archivo y cada ausencia de datos en una pregunta legítima. La antropóloga Maychalet Ortiz Quiñones fue clara al limitar la información pública a lo estrictamente corroborado. Ese silencio técnico no es evasión, es método. La ciencia forense avanza con paciencia porque sabe que un error temprano puede condenar toda la investigación posterior. El lenguaje de los huesos. En antropología forense, los restos óseos hablan, pero no lo hacen de inmediato. La forma del cráneo, la estructura pélvica, el desgaste dental y las marcas microscópicas en los huesos pueden ofrecer pistas sobre edad aproximada, sexo biológico, estatura y posibles traumas. Incluso la exposición al sol, la humedad y la fauna permiten estimar cuánto tiempo pudo llevar el cuerpo en el lugar. En escenarios como el de la carretera PR 115, donde el entorno natural y humano se cruzan, no puede descartarse ninguna hipótesis de entrada. Los restos pudieron haber sido depositados recientemente o llevar años expuestos. Pueden corresponder a una persona reportada como desaparecida o a un caso que nunca entró formalmente en los registros. El peso de no tener identidad. Uno de los aspectos más duros de este tipo de casos es la ausencia de nombre. Para el sistema forense, un cuerpo sin identificar representa un expediente abierto permanente. Para la sociedad representa una deuda moral. Cada osamenta sin identidad es una familia que no sabe, una despedida que no ocurrió, un duelo suspendido. En Puerto Rico, como en muchas jurisdicciones, existen listas de personas desaparecidas que se extienden por años. Algunos casos se diluyen con el tiempo, otros resurgen cuando un hallazgo como este reactiva la memoria colectiva. La ciencia forense se convierte entonces en un puente entre el pasado inconcluso y una posible verdad. Naranjito, la cautela antes de la confirmación. En paralelo, el caso de Naranjito exige una lectura distinta. Allí los fragmentos hallados corresponden a tejido blando, pero aún no se ha confirmado su origen humano. Esta distinción es crucial. No todo hallazgo impactante termina siendo un caso forense humano y confirmar prematuramente puede generar alarma innecesaria. El traslado al ICF permite aplicar pruebas especializadas que determinen composición, origen y características del tejido.
Solo después de ese análisis se podrá hablar con propiedad de un caso humano o descartarlo. Esa prudencia es parte esencial del trabajo forense y también de la responsabilidad informativa. 2 casos, un mismo principio. Aunque Rincón y Naranjito no están vinculados por evidencia conocida, ambos casos ilustran el mismo principio. La verdad forense no se construye con urgencia, sino con rigor. En un entorno mediático que exige respuestas inmediatas, el Instituto de Ciencias Forenses opera bajo otra lógica, una donde cada conclusión debe resistir el escrutinio científico y judicial. Ese enfoque no siempre satisface la ansiedad pública, pero protege la integridad del proceso y en última instancia la dignidad de la persona cuyos restos están siendo analizados. El impacto comunitario silencioso. En comunidades como Rincón y Naranjito, estos hallazgos generan conversaciones discretas. Vecinos recuerdan historias, rumores antiguos, personas que se mudaron sin despedirse o que dejaron de verse hace años. Sin afirmaciones ni acusaciones, la memoria colectiva comienza a moverse. Ese proceso social no suele aparecer en los comunicados oficiales, pero es real. Cada hallazgo forense reactiva la conciencia comunitaria sobre la fragilidad de la vida y la importancia de no normalizar la desaparición de personas. Lo que viene ahora. Para el caso de Rincón, el camino es largo, los análisis continuarán, se compararán datos con registros disponibles y se intentará reconstruir un perfil biológico. Si aparece una coincidencia, el proceso entrará en una fase distinta, más cercana al cierre. Si no, el expediente permanecerá abierto esperando que nuevos datos o el paso del tiempo permitan avanzar. En Naranjito, el primer objetivo sigue siendo confirmar la naturaleza del hallazgo. Hasta entonces, toda especulación carece de base. Cierre. La ciencia como acto de respeto. En tiempos donde la información circula con velocidad, el trabajo del Instituto de Ciencias Forenses recuerda una verdad esencial. No todo puede ni debe resolverse de inmediato. Darle tiempo a la ciencia no es retrasar la verdad, es protegerla. Hoy, en Rincón hay un cuerpo humano sin nombre. En Naranjito hay restos bajo análisis. Entre ambos casos se extiende un mismo compromiso: buscar la verdad con precisión, sin ruido y con respeto absoluto por la vida que fue. Porque incluso cuando solo quedan huesos o fragmentos, lo que está en juego no es un dato, sino una historia humana que merece ser entendida y, si es posible, finalmente nombrada. El caso de la osamenta hallada en Rincón y el análisis en curso de restos encontrados en Naranjito no deben leerse como simples eventos aislados dentro del flujo noticioso. Son en realidad recordatorios incómodos de una realidad persistente. En Puerto Rico aún existen historias humanas sin cerrar, cuerpos sin nombre y familias sin respuestas. La confirmación científica del origen humano marca un punto de no retorno. A partir de ahí, el Estado asume una responsabilidad ética que va más allá de la investigación penal. Se trata de restituir identidad incluso cuando el tiempo, el ambiente y el silencio han borrado casi todas las pistas.
el tiempo como adversario forense. En investigaciones de restos óseos, el tiempo no es neutral. La exposición prolongada a la intemperie, la salinidad, la humedad y la actividad animal complican la lectura forense. Cada día que pasa antes del hallazgo puede borrar información clave. Por eso, cuando los especialistas hablan con cautela, lo hacen conscientes de que trabajan contra un adversario invisible. En Rincón, el lugar del hallazgo, una carretera transitada pero también cercana a áreas naturales, sugiere múltiples escenarios posibles. Ninguno puede descartarse sin evidencia. La prudencia no es lentitud, es defensa de la verdad. Personas desaparecidas. La conexión inevitable. Cada osamenta sin identificar activa de forma inmediata la memoria de los casos de personas desaparecidas. En Puerto Rico, estos expedientes suelen arrastrarse durante años, atrapados entre la falta de pistas, la migración constante y la erosión del interés público. Para muchas familias, el paso del tiempo no significa cierre, significa desgaste. Un hallazgo como este reabre heridas, pero también abre una posibilidad, por dolorosa que sea, saber. La ciencia forense en ese sentido no solo investiga, acompaña procesos de duelo suspendido, el silencio institucional y su significado. Las declaraciones breves del Instituto de Ciencias Forenses no son vacíos comunicativos, son barreras contra la especulación. En una sociedad acostumbrada a conclusiones rápidas, ese silencio técnico es una forma de respeto. Nombrar sin certeza es una forma de violencia. Vincular sin evidencia es una irresponsabilidad. Por eso el ICF avanza con un lenguaje medido, consciente de que cada palabra tiene peso legal, social y humano. Naranjito, el valor de decir aún no. En el caso de Naranjito, la negativa a confirmar el origen humano del tejido hallado es paradójicamente una muestra de rigor. Decir aún no sabemos protege tanto a la investigación como a la comunidad. Evita alarmas infundadas y mantiene el proceso dentro de los márgenes científicos. Esa distinción entre lo confirmado y lo posible es crucial en un clima donde la información incompleta puede transformarse rápidamente en narrativa falsa. El impacto invisible en las comunidades. Aunque no siempre se exprese públicamente, estos hallazgos generan un impacto emocional silencioso. Vecinos observan el movimiento policial, comentan con cautela, recuerdan historias antiguas. La comunidad entra en un estado de espera colectiva donde nadie quiere especular, pero todos quieren entender. Ese momento de pausa es importante. Es el espacio donde una sociedad decide si mira hacia otro lado o si acompaña el proceso con respeto y memoria. Más allá del caso, una lección estructural. Estos eventos vuelven a plantear una necesidad urgente: fortalecer los sistemas de registro, seguimiento y comparación de datos forenses y de personas desaparecidas. Cada caso no resuelto representa una falla acumulada que con el tiempo se convierte en normalización. La ciencia puede hacer su parte, pero necesita estructuras sólidas, recursos adecuados y continuidad institucional para cerrar ciclos que llevan demasiado tiempo abiertos. Cierre. El derecho a ser nombrado. Toda persona tiene derecho a ser identificada, incluso después de la muerte.
Incluso cuando solo quedan restos, ese derecho no prescribe. Hoy, en Rincón, existe un cuerpo humano que espera ser nombrado. En Naranjito existen restos bajo análisis que esperan ser comprendidos. Entre ambos casos se extiende una misma obligación colectiva: no permitir que el silencio sea el final. Porque cuando la ciencia logra poner nombre a un cuerpo, no solo cierra un expediente, devuelve dignidad, devuelve verdad y en muchos casos devuelve a una familia la posibilidad de despedirse. Hasta entonces la espera continúa, con rigor, con cautela y con la convicción de que incluso en el anonimato cada vida merece ser tratada como única. Cuando un caso forense entra en la fase silenciosa, esa en la que no hay ruedas de prensa, ni nuevas fotos del lugar del hallazgo, ni avances espectaculares, es cuando ocurre el trabajo más importante. El caso de la osamenta humana hallada en Rincón se encuentra precisamente en ese punto. Lejos de la escena inicial, el proceso continúa en mesas de laboratorio, bases de datos y análisis minuciosos que rara vez capturan atención pública, pero que sostienen toda posibilidad de verdad. El Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico entra aquí en su rol más esencial: transformar fragmentos en información confiable y la información en respuestas verificables. Del terreno al laboratorio, una cadena frágil. Una vez los restos son levantados del lugar del hallazgo, comienza una cadena de custodia estricta. Cada movimiento queda documentado. Cada pieza es etiquetada, fotografiada y registrada. No es un ritual burocrático, es la garantía de que cualquier conclusión futura pueda sostenerse ante un tribunal y ante la historia. En el laboratorio de antropología forense, los restos son limpiados, ordenados y examinados. El proceso no es rápido. Puede tomar días o semanas solo establecer qué fragmentos pertenecen a un mismo individuo, especialmente cuando el hallazgo no fue completo o cuando la exposición ambiental causó dispersión. Lo que puede y no puede decir la ciencia. Existe una expectativa social frecuente que la ciencia forense siempre pueda decirlo todo. La realidad es más compleja. En algunos casos, los huesos permiten determinar edad aproximada, sexo biológico y estatura con márgenes razonables. En otros, el deterioro limita severamente las conclusiones. En el caso de Rincón, las autoridades han sido claras al no adelantar inferencias. Esa prudencia evita errores irreversibles. Un perfil incorrecto puede excluir coincidencias reales en bases de datos o desviar una investigación durante años. La ciencia forense no promete certezas absolutas, promete honestidad metodológica, la comparación donde la esperanza se vuelve técnica. Uno de los pasos más delicados es la comparación con registros existentes, personas desaparecidas, casos no resueltos, expedientes antiguos. Cada dato recolectado se cruza con descripciones, reportes médicos, información dental y, cuando es posible, material genético.
Este proceso es lento y a menudo frustrante. No todas las personas desaparecidas están registradas de manera completa. No todas las familias pudieron o supieron aportar información detallada. La migración, la informalidad y el paso del tiempo conspiran contra la coincidencia perfecta. Aún así, cada osamenta identificada en el pasado demuestra que la espera no es inútil. Naranjito, la otra Tzara del rigor. Mientras tanto, el caso de Naranjito sigue en una etapa previa. Confirmar si el tejido hallado es de origen humano es una decisión que requiere pruebas específicas. No hacerlo con premura protege la credibilidad del sistema y la tranquilidad de la comunidad. Decir aún no se puede confirmar no es falta de capacidad, es respeto por el método. La dimensión humana, que no aparece en informes. Más allá de los procedimientos, existe una dimensión que rara vez se documenta: el impacto en quienes trabajan estos casos. Antropólogos, técnicos y patólogos lidian a diario con historias interrumpidas. Su trabajo exige precisión técnica, pero también una fortaleza emocional silenciosa. Cada arresto sin identificar no es solo un reto profesional, es una pregunta abierta que acompaña durante meses o años, lo que la sociedad debe aprender. Casos como este recuerdan la importancia de reportar desapariciones, de mantener registros actualizados y de no normalizar ausencias prolongadas. La ciencia puede hacer mucho, pero no puede recuperar información que nunca existió o que se perdió en el silencio. La identificación comienza muchas veces antes de la muerte con documentos, con denuncias, con memoria activa, cierre definitivo, paciencia como forma de justicia. Hoy no hay nombre, no hay historia confirmada, no hay conclusión final. Y eso, aunque incómodo, es parte del proceso correcto. La verdad forense no se acelera, la dignidad no se negocia. Y la justicia, incluso cuando llega tarde, necesita bases sólidas. El caso de Rincón sigue abierto. El análisis en Naranjito continúa. Entre ambos persiste un compromiso que no depende de titulares, seguir buscando con rigor y respeto hasta donde la evidencia lo permita. Porque incluso cuando ya no queda voz, el silencio no debe ser el final.